Medio año después de que mi hija desapareciera, su número volvió a enviar un mensaje. La ubicación, la oficina de mi difunto esposo. Dentro, un teléfono seguía cargando, con su último buzón de voz reproduciéndose. En ese momento me di cuenta de que me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Soy Ana Mercedes, tengo 62 años, y mi vida se desmoronó cuando mi teléfono vibró esa noche de marzo. Llevaba exactamente 6 meses sin dormir bien. 6 meses arrastrando una culpa que me comía por dentro. 6 meses preguntándome si podría haber hecho algo diferente para evitar que mi hija Aileen desapareciera sin dejar rastro. Era casi medianoche cuando llegó el mensaje. Estaba en la cocina, sosteniendo una taza de té de manzanilla que ya se había enfriado, cuando escuché el sonido familiar de WhatsApp. Mi corazón se detuvo cuando vi el nombre en la pantalla. Aileen, mi amor. Buenas noches, mamá. Mis manos temblaron tanto que casi se me cae el teléfono. Esas 3 palabras simples me atravesaron como una daga. Durante 6 meses había esperado alguna señal, cualquier cosa que me dijera que mi hija estaba viva, pero ahora que la tenía frente a mí, no podía procesarlo. Inmediatamente marqué su número, directo al buzón de voz, como siempre. Intenté llamar de nuevo, y otra vez. Nada. Pero el mensaje estaba ahí, real, con la hora marcada. 23 horas con 58 minutos. 2 minutos atrás. Toqué la opción de ubicación con dedos temblorosos. La aplicación cargó lentamente, y cuando apareció el pin en el mapa, se me fue el aire de los pulmones. La dirección que mostraba era Calle Industrial 534, la antigua oficina de mi difunto esposo Omar. Omar había muerto de un infarto hace 8 meses, 2 meses antes de que Aileen desapareciera. Habíamos cerrado su taller de reparación de automóviles y nunca habíamos vuelto ahí. El lugar estaba abandonado, esperando que tomáramos la decisión de venderlo. Me senté en el borde de la cama, sintiendo como si el mundo girara a mi alrededor. ¿Cómo era posible que el teléfono de Aileen estuviera en la oficina de su padre? Durante todos estos meses, la policía había rastreado su último paradero hasta la estación de autobuses del centro, donde las cámaras la mostraron abordando un bus hacia la ciudad vecina. Después de eso, nada. Volví a leer el mensaje una y otra vez, buscando algún detalle que me diera una pista. Pero era tan simple, tan normal. Buenas noches, mamá. Algo que Aileen me había dicho miles de veces durante sus 28 años de vida. Algo que ya no volvería a escuchar. O eso había pensado hasta esta noche. La culpa me aplastó de nuevo como una ola gigante. Los últimos días antes de su desaparición habían sido tensos entre nosotras. Aileen había estado extraña, nerviosa, haciendo preguntas sobre Omar que no sabía cómo responder. Preguntas sobre sus finanzas, sobre el negocio, sobre papeles que decía haber encontrado. Yo estaba tan perdida en mi propio duelo que no le presté la atención que merecía. «Mamá, ¿papá nunca te habló de otros proyectos?», me había preguntado una tarde mientras ordenábamos las cosas de Omar. ¿De otras cuentas bancarias o sociedades? Le dije que no, que su padre siempre había sido muy reservado con los negocios. Lo que era cierto. Omar manejaba todo lo relacionado con el taller, y yo me encargaba de la casa y de mi pequeño negocio de repostería. Nunca metí las narices en sus asuntos, pero ahora, sentada en mi cama con ese mensaje imposible en la pantalla, me preguntaba si debería haber prestado más atención, si debería haber escuchado más a Aileen en lugar de pedirle que respetara el duelo. La última vez que la vi, salía de la casa con una expresión que no pude descifrar. Mitad enojo, mitad miedo. Llevaba una mochila pequeña y me dijo que iba a casa de su amiga Carmen por unos días, que necesitaba espacio para pensar. No me pareció extraño. Todos procesamos la pérdida de manera diferente. Pero Carmen me llamó 3 días después preguntando si sabía dónde estaba Aileen, porque nunca había llegado a su casa. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando la calle vacía, iluminada por las farolas. El barrio estaba en silencio total,
como si fuera el único lugar en el mundo donde aún existía la quietud. Pero mi mente rugía con 1000 preguntas. ¿Había estado Aileen en la oficina de Omar todo este tiempo? ¿Era posible que hubiera encontrado algo ahí que la obligara a esconderse? ¿O alguien más tenía su teléfono y me estaba jugando una broma cruel? Revisé el mensaje otra vez. La foto de perfil de Aileen seguía siendo la misma. Una selfie que se había tomado el día de mi cumpleaños número 61, sonriendo junto a la torta de chocolate que había hecho para mí. Su estado de conexión mostraba visto por última vez hace mucho tiempo. Pero el mensaje era nuevo. Acababa de llegar. Decidí que no podía esperar hasta mañana. Necesitaba ir a esa oficina ahora mismo, aunque fueran las 12 de la noche, aunque tuviera que romper la cerradura. Necesitaba saber qué estaba pasando. Me vestí rápidamente con lo primero que encontré, unos jeans viejos y una blusa de manga larga. Tomé las llaves del carro y mi bolso, deteniéndome solo para agarrar una linterna del cajón de la cocina. El trayecto hasta la oficina de Omar se me hizo eterno. Cada semáforo en rojo parecía durar una eternidad. Cada calle vacía me recordaba lo sola que estaba en este mundo desde que Omar murió y Aileen desapareció. Manejé con las manos aferradas al volante, respirando de manera irregular. La calle industrial estaba completamente oscura cuando llegué. Los negocios cerraban temprano en esa zona y por las noches se convertía en un lugar fantasmal. El taller de Omar estaba al final de la cuadra, una construcción pequeña de ladrillos con un letrero desgastado que aún decía «Reparaciones Omar». Aparqué frente a la entrada y me quedé sentada unos minutos, tratando de calmar mi respiración. El edificio se veía exactamente igual que la última vez que había estado ahí. Ventanas sucias, pintura descascarada, la puerta metálica cerrada con un candado que habíamos puesto nosotras mismas. Pero había algo diferente. Una luz muy tenue se filtraba por debajo de la puerta. Salí del carro con las piernas temblorosas. Esa línea de luz debajo de la puerta me hipnotizaba y me aterrorizaba al mismo tiempo. Habían pasado 8 meses desde la muerte de Omar, 6 desde la desaparición de Aileen, y nadie tenía las llaves de este lugar excepto nosotras. Me acerqué a la puerta principal y noté algo que me heló la sangre. El candado estaba puesto, pero no cerrado. Colgaba de la argolla como si alguien hubiera querido simular que el lugar estaba asegurado, pero había olvidado cerrarlo completamente. Empujé la puerta metálica y ésta se abrió con un chirrido que cortó el silencio de la noche. El olor familiar del taller me golpeó inmediatamente. Aceite de motor, metal oxidado y algo más. Algo como humedad y abandono. La luz venía de la oficina pequeña que Omar tenía al fondo, donde guardaba los papeles del negocio y se tomaba sus descansos. Caminé entre los espacios vacíos donde antes estaban los carros en reparación, sintiendo como si estuviera profanando una tumba. La puerta de la oficina estaba entreabierta. Con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, la empujé suavemente. Lo que vi adentro me quitó el aliento. Sobre el escritorio de Omar, conectado a un cargador que nunca había visto antes, estaba el teléfono de Aileen. La pantalla estaba encendida, mostrando la conversación conmigo. Nuestro intercambio de mensajes, con mi respuesta que había enviado en el carro. «¿Aileen? ¿Dónde estás? Por favor, contéstame». Pero no había más respuestas de su parte. Tomé el teléfono con manos temblorosas. Estaba tibio, como si hubiera estado en uso recientemente. La batería mostraba 95%. Alguien lo había estado cargando, manteniéndolo funcionando. Revisé los mensajes. El que había recibido era el único que aparecía en nuestro chat desde su desaparición. Pero cuando abrí el menú principal, vi algo que me dejó sin aire. Había 87 mensajes de voz grabados, todos sin enviar, todos dirigidos a mí. 87 mensajes que mi hija había grabado pero nunca me había mandado. Con dedos temblorosos toqué el primero. La voz de Aileen llenó la oficina silenciosa y tuve que aferrarme al escritorio para no caerme. «Mamá, no sé cómo decirte esto. Encontré algo sobre papá, algo que no entiendo. Hay papeles aquí en su oficina, documentos que hablan de dinero que no sabíamos que tenía. Mamá, creo que papá nos mintió sobre muchas cosas.
Pausé la grabación, sintiendo como el mundo se tambalea bajo mis pies. Aileen sonaba asustada, confundida. La grabación estaba fechada 2 días antes de su desaparición. Reproduje el siguiente mensaje. Mamá, encontré una caja fuerte detrás del archivero. Adentro hay efectivo, mucho efectivo. Y hay documentos de propiedades que no conocemos, una casa en las afueras, terrenos. Mamá, ¿de dónde salió todo este dinero? El taller nunca generó tanto. Mi respiración se volvió irregular. Omar siempre me había dicho que apenas ganábamos para vivir cómodamente. Nunca mencionó propiedades adicionales o grandes cantidades de dinero guardadas. El tercer mensaje me destrozó. Mamá, hay algo más. Encontré recibos, facturas. Parece que papá tenía tratos con gente que no conocemos. Hay nombres aquí, números de teléfono, y algunos tienen notas que dicen cosas como pendiente y recordar llamar. Uno de los papeles tiene una dirección y dice segunda familia. Mamá, no entiendo qué significa esto, pero tengo miedo. Segunda familia. Las palabras resonaron en mi cabeza como un eco doloroso. Me senté en la silla de Omar, esa misma silla donde él se sentaba cada día a tomar su café y revisar sus notas, y sentí como si estuviera conociendo a un extraño. Seguí reproduciendo los mensajes. La voz de Aileen se volvía más desesperada, más asustada con cada grabación. Mamá, llamé a uno de los números que encontré. Una mujer contestó, y cuando le dije que era la hija de Omar Mendoza, se quedó callada y luego me colgó. Pero antes de colgar, alcancé a escucharla decir, no puede ser, él dijo que no tenía hijos. Me levanté bruscamente, derribando la silla. Él dijo que no tenía hijos. Omar, mi esposo de 30 años, el padre de Aileen, había negado su existencia ante alguien más. El siguiente mensaje era aún peor. Mamá, investigué la dirección que decía segunda familia. Fui hasta allá. Es una casa bonita en el barrio Los Rosales. Toqué la puerta y me abrió una mujer de unos 50 años. Cuando le pregunté si conocía a Omar Mendoza, se puso pálida. Me dijo que era su esposa. Su esposa. Omar había estado casado con otra mujer. ¿Durante cuánto tiempo? No lo sabía, pero el hecho estaba ahí, grabado en la voz quebrada de mi hija. La mujer se llama Patricia, tiene 2 hijos con papá, mamá. 2 hijos, un niño de 15 años y una niña de 12. Cuando le dije que yo era su hija también, se desmayó. Literalmente se desmayó. Mis piernas cedieron y volví a sentarme. Omar no solo había tenido otra mujer, había tenido otros hijos. Una familia completa que había mantenido en secreto durante años. El mensaje número 20 me explicó cómo Aileen había descubierto todo esto. Mamá, después de que papá murió, no podía dormir. Seguía viniendo aquí a la oficina por las noches, tratando de sentirme cerca de él. Una noche decidí revisar todo más a fondo, organizar mejor sus papeles para cuando estuviéramos listas para vender. Fue cuando encontré la caja fuerte detrás del archivero. El código era mi fecha de cumpleaños. Por supuesto que era su fecha de cumpleaños. Omar siempre había sido sentimental con las fechas importantes. Nunca imaginé que usaría esa combinación para proteger secretos tan devastadores. Continué escuchando, mensaje tras mensaje, mientras mi mundo se desmoronaba completamente. Aileen había pasado días investigando, tratando de entender la doble vida de su padre. Había encontrado estados de cuentas bancarias que yo desconocía. Había descubierto que Omar había estado enviando dinero regularmente a Patricia y sus hijos. El mensaje número 43 me rompió el corazón. Mamá, no sé cómo decirte esto. No sé si debería decírtelo. Papá no solo tenía otra familia. El dinero que les enviaba, el dinero para mantener esa otra casa, esa otra vida, lo estaba sacando de nuestras cuentas. Del dinero que tú ganabas con tu repostería, del dinero que teníamos ahorrado para mi universidad. Durante años, mamá, durante años te robó para mantener a su otra familia. Me llevé las manos a la cara y lloré como no había llorado desde el funeral de Omar. Pero estas no eran lágrimas de duelo por un esposo amado. Eran lágrimas de traición, de humillación, de rabia. 30 años de matrimonio.
30 años creyendo que conocía al hombre con quien compartía mi cama, mi mesa, mi vida. 30 años siendo una tonta que trabajaba día y noche para ayudar a mantener nuestro hogar, sin saber que mi dinero estaba financiando la traición de mi esposo. Pero los mensajes no terminaban ahí. Cuando llegué al mensaje número 60, la voz de Aileen cambió. Ya no sonaba solo triste o confundida, sonaba aterrorizada. Mamá, creo que alguien me está siguiendo. Desde que fui a hablar con Patricia, he visto el mismo carro parqueado cerca de nuestra casa. Un hombre me siguió hasta el supermercado ayer. Tengo miedo, mamá. Tengo mucho miedo. Seguí reproduciendo los mensajes con las manos temblando. La voz de Aileen se volvía más desesperada con cada grabación, y yo me hundía más profundo en una realidad que nunca había imaginado posible. El mensaje número 65 me heló la sangre. Mamá, el hombre que me estaba siguiendo se acercó a mí hoy. Me estaba esperando afuera del banco cuando salí de hacer un depósito. Es alto, usa traje negro y tiene una cicatriz en la mejilla izquierda. Me dijo que sabía que había estado investigando los asuntos de papá y que eso podía traerme problemas. Pausé la grabación y me puse de pie, caminando en círculos por la pequeña oficina. ¿Qué clase de vida había estado llevando Omar? ¿Con qué tipo de gente se había involucrado? Continué con el siguiente mensaje. El hombre me dijo que papá le debía dinero a alguien muy peligroso, mucho dinero. $400,000, mamá. Dijo que papá había prometido pagar antes de morir, pero que obvió la deuda no se iba con él a la tumba. Me preguntó si yo sabía dónde estaba ese dinero. $400,000. Una suma que jamás habíamos tenido, ni siquiera cuando el taller iba mejor. Mi cabeza daba vueltas tratando de procesar toda esta información. Mamá, le dije que no sabía nada de ninguna deuda, que papá nunca nos habló de eso. Entonces me sonrió de una manera que me dio escalofríos y me dijo, pues será mejor que lo averigües rápido, porque ahora la deuda es tuya y de tu mamá. Se me cortó la respiración. Aileen y yo habíamos heredado una deuda de $400,000 con gente peligrosa y ni siquiera lo sabíamos. El siguiente mensaje explicaba más. Mamá, investigué más sobre esta deuda. Aparentemente papá pidió prestado ese dinero para comprar las propiedades que encontré en los documentos. Pero en lugar de usar el dinero para eso, se lo gastó en mantener a Patricia y sus hijos durante años. La casa donde viven, los colegios privados de los niños, el carro nuevo de Patricia. Todo pagado con dinero prestado a gente que no perdona. Omar había pedido prestado casi $500,000 y se lo había gastado en su otra familia, dejándonos a nosotras con la deuda. La traición era tan profunda que me costaba respirar. Pero el mensaje número 70 me destrozó completamente. Mamá, fui a confrontar a Patricia. Le conté sobre la deuda y sobre las amenazas. ¿Sabes qué me dijo? Que ella sabía de la deuda, que Omar le había contado todo antes de morir. Pero le había asegurado que tú y yo nos haríamos cargo de pagar porque éramos las tontas que se creían su familia principal. Esas fueron sus palabras exactas, mamá, las tontas. Me senté en el suelo de la oficina y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Todo mi matrimonio había sido una mentira. Omar no solo me había engañado con otra mujer, sino que me había usado como su plan de respaldo financiero. Mientras yo trabajaba día y noche haciendo tortas y pasteles para complementar nuestros ingresos, él estaba gastando ese dinero en mantener a su verdadera familia y burlándose de mí con su amante. El mensaje número 75 me explicó por qué Aileen había desaparecido. Mamá, el hombre de la cicatriz volvió. Esta vez no estaba solo. Eran 3, y me rodearon cuando salía del trabajo. Me dijeron que tenían una propuesta. Si yo desaparecía para siempre, si nunca volvía a casa y nunca te contaba sobre la deuda, ellos te dejarían en paz. Dijeron que una mujer de 62 años, trabajando en repostería, jamás podría pagar $400,000, pero que si yo me iba y nunca volvía, considerarían la deuda saldada. Mi hija había desaparecido para protegerme, se había sacrificado para que yo no tuviera que enfrentar a esos hombres peligrosos. Mamá,
No podía contarte la verdad sobre papá estando recién muerto. No podía destrozarte con toda esta información cuando apenas estabas procesando su pérdida. Y tampoco podía exponerte al peligro de esa deuda. Así que tomé la decisión más difícil de mi vida. Las siguientes grabaciones explicaban cómo Aileen había planeado su desaparición. Había vendido secretamente sus joyas y algunos objetos de valor para conseguir dinero en efectivo. Había investigado ciudades pequeñas donde pudiera vivir sin dejar rastro. Había preparado todo para irse para siempre. Mamá, programé mi teléfono para que te enviara un mensaje después de 6 meses exactos. Quería que tuvieras tiempo de sanar un poco de la muerte de papá antes de saber la verdad. Y quería asegurarme de que los hombres ya no te estuvieran vigilando. El mensaje número 80 me rompió el corazón. Mamá, si estás escuchando esto, significa que ya han pasado 6 meses y espero que estés bien. Espero que hayas podido seguir adelante sin mí. Sé que debe ser horrible no saber qué me pasó, pero era la única manera de mantenerte a salvo. Aileen había calculado todo. Incluso en los momentos más desesperantes de su vida, había pensado en mí primero. Los documentos que necesitas están en la caja fuerte. El código es mi fecha de cumpleaños. 08031995. Ahí están todas las pruebas de lo que papá hizo, todas las propiedades que compró con dinero prestado, todos los documentos de la otra familia. Me levanté y busqué el archivero que Aileen había mencionado. Efectivamente, detrás de él había una pequeña caja fuerte empotrada en la pared, casi invisible entre las sombras. Marqué la fecha de cumpleaños de Aileen, 08031995. La caja se abrió con un clic suave. Adentro encontré exactamente lo que Aileen había descrito. Fajos de billetes, documentos de propiedades, contratos y una carpeta gruesa etiquetada como Patricia y familia. También había una libreta con la letra de Omar donde había anotado todos los pagos que había hecho a su otra familia durante años. Pero lo que más me impactó fue una carta manuscrita dirigida a mí, con la letra de Omar. Estaba fechada una semana antes de su muerte. Ana Mercedes, si estás leyendo esto es porque ya no estoy y alguien encontró mis secretos. Sé que no hay disculpa para lo que hice. Sé que te mentí durante años y que usé tu dinero para mantener a Patricia y a mis otros hijos. Sé que merezco tu odio. Seguí leyendo con las manos temblorosas. Patricia quedó embarazada hace 18 años, cuando tú y yo estábamos pasando por una mala racha. En lugar de confesarte mi infidelidad, decidí mantener a esa familia en secreto. Al principio era solo dinero para el bebé, pero después Patricia me pidió más y más. Amenazó con contarte todo si no la ayudaba. Omar había sido chantajeado por su amante durante años, pero eso no justificaba que hubiera usado mi dinero para pagarle. Cuando nació el segundo niño, Patricia exigió una casa, un carro, colegios privados. Yo no tenía ese dinero, así que pedí prestado a gente que después descubrí que era muy peligrosa. Pensé que podría pagar con las ganancias del taller, pero nunca fue suficiente. La carta continuaba explicando cómo la deuda había crecido con los intereses, cómo Omar había seguido pidiendo prestado más dinero para pagar las deudas anteriores, y cómo finalmente se había visto atrapado en un círculo vicioso. El estrés de mantener esta mentira durante tantos años me enfermó. Los médicos dijeron que mi corazón no podía más. Sé que voy a morir pronto y sé que les estoy dejando este problema a ti y a Aileen. Lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Al final de la carta, Omar había escrito algo que me hizo hervir de rabia. Patricia sabe de la deuda. Le dije que si algo me pasaba, tú y Aileen se harían cargo. Ella está de acuerdo porque dice que ustedes fueron las que se beneficiaron de vivir conmigo todos estos años. Las que nos beneficiamos, como si haber sido engañadas y robadas durante 30 años fuera un beneficio. Regresé al teléfono de Aileen para escuchar los últimos mensajes. Su voz en las grabaciones finales sonaba resignada pero determinada. Mamá, sé que esto te va a doler, pero necesitas saber toda la verdad para que puedas tomar las mejores decisiones.
El dinero que está en la caja fuerte son $50,000 que pude recuperar de una de las cuentas de papá antes de que Patricia vaciara el resto. Solo $50,000 de una deuda de $400,000. También hay documentos que demuestran que algunas de las propiedades todavía tienen valor. Si las vendes, podrías reunir tal vez $200,000 más. No es suficiente para pagar toda la deuda, pero es algo. El último mensaje de Aileen me partió el alma. Mamá, por favor perdóname por abandonarte de esta manera. Por favor entiende que era la única forma de mantenerte a salvo. Voy a desaparecer para siempre, pero quiero que sepas que te amo más de lo que podrías imaginar. Has sido la mejor madre del mundo y no merecías nada de esto. Cuídate mucho y por favor trata de ser feliz. La vida es muy corta para desperdiciarla sufriendo por las mentiras de papá. Me quedé sentada en esa oficina fría y silenciosa, rodeada de los secretos y mentiras de un hombre que creí conocer. Mi hija se había sacrificado para salvarme de una deuda que ni siquiera sabía que tenía, de unos criminales de los que nunca había oído hablar. Pero Aileen no sabía algo que yo acababa de descubrir entre los papeles de la caja fuerte. Había una dirección en un papel separado, escrita con letra diferente, y una nota que decía: si algo sale mal, ella está aquí. Aileen no había desaparecido para siempre. Había dejado una pista para que yo pudiera encontrarla. La dirección en el papel estaba escrita con una caligrafía que no reconocí, pero algo en mi instinto me decía que era importante. Pueblo San Rafael, calle Luna, número 243. Si algo sale mal, ella está aquí. No había más explicación, solo esas palabras garabateadas en un pedazo de papel amarillento. San Rafael estaba a 3 horas en carro de la ciudad. Era un pueblo pequeño en las montañas, el tipo de lugar donde uno podría desaparecer sin llamar la atención. El tipo de lugar perfecto para esconderse. Guardé todos los documentos y el dinero en mi bolso. No sabía si era seguro dejarlos en la oficina, especialmente ahora que sabía que había gente peligrosa involucrada en todo este asunto. Antes de irme, reproduje el teléfono de Aileen una vez más, grabando una nota de voz para ella en caso de que pudiera escucharla algún día. Aileen, mi amor, si algún día escuchas esto, quiero que sepas que entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Y quiero que sepas que voy a encontrarte. Llegué a casa cuando ya estaba amaneciendo. No había dormido en toda la noche, pero la adrenalina me mantenía despierta. Necesitaba planear mi viaje a San Rafael, pero antes tenía que asegurarme de que estaba preparada para lo que pudiera encontrar ahí. Saqué todos los documentos de la caja fuerte y los esparcí sobre la mesa del comedor. Había mucho más de lo que había podido revisar en la oficina. Estados de cuenta que mostraban transferencias regulares de $5,000 mensuales a la cuenta de Patricia durante los últimos 15 años. Facturas de colegios privados, pagos de seguros médicos, incluso recibos de vacaciones familiares que Omar había pagado para su otra familia. $75,000 al año durante 15 años. Más de $1 millón que había salido de nuestras cuentas sin que yo me diera cuenta. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo no me había dado cuenta de que faltaba tanto dinero? Pero después recordé cómo funcionaba nuestro matrimonio. Omar manejaba todas las finanzas. Yo le entregaba las ganancias de mi repostería y él se encargaba de pagar todas las cuentas y manejar los ahorros. Me daba una cantidad para mis gastos personales y nunca cuestioné el resto. Confiaba en él completamente. Entre los papeles encontré algo que me heló la sangre. Una póliza de seguro de vida a nombre de Omar por $500,000. Una póliza que no conocía y de la cual yo era la beneficiaria. Omar había planeado su muerte financiera. Sabía que su corazón estaba fallando. Sabía que iba a morir. Y había sacado una póliza de seguro para que yo pudiera pagar su deuda después de su muerte. Pero había un problema. La póliza estaba fechada solo 2 meses antes de su muerte. Las compañías de seguros no pagan si el asegurado muere tan poco tiempo después de contratar la póliza, especialmente si tenía condiciones médicas preexistentes. Llamé a la compañía de seguros desde mi teléfono. Después de esperar 20 minutos en la línea, una representante me confirmó lo que temía.
La póliza había sido negada porque Omar no había revelado su condición cardíaca al momento de contratarla. No había $500,000 esperándome. Solo tenía los 50,000 de la caja fuerte y las propiedades que Aileen había mencionado. Pasé el resto de la mañana investigando el valor de esas propiedades en Internet. Había 3 terrenos en las afueras de la ciudad y una casa pequeña en un barrio de clase media. Si tenía suerte y los vendía rápido, podrían darme unos $200,000, tal como Aileen había calculado. Pero $250,000 seguían siendo $150,000 menos de lo que Omar debía. A las 2 de la tarde, me subí a mi carro y emprendí el viaje hacia San Rafael. No sabía qué esperaba encontrar ahí, pero era la única pista que tenía para encontrar a Aileen. El camino a San Rafael serpenteaba por las montañas, subiendo gradualmente entre pinos y rocas. Era un paisaje hermoso que en otras circunstancias habría disfrutado, pero mi mente estaba completamente concentrada en lo que me esperaba al final del viaje. ¿Estaría realmente Aileen en esa dirección? ¿O sería otra decepción, otra pista falsa en esta pesadilla interminable? San Rafael resultó ser exactamente lo que había imaginado. Un pueblo pequeño con una calle principal, unas pocas tiendas, una gasolinera y casas esparcidas entre los árboles. El tipo de lugar donde todos se conocen y los forasteros llaman la atención inmediatamente. Encontré la calle Luna sin dificultad. Era una calle residencial tranquila, con casas pequeñas y jardines bien cuidados. El número 243 era una casa de madera pintada de azul claro, con un porche pequeño y macetas con flores en las ventanas. Aparqué en la calle y me quedé sentada unos minutos observando la casa. No había señales de vida. No había carros en el garage. Las cortinas estaban cerradas. Finalmente me armé de valor y toqué la puerta. La mujer que me abrió tenía unos 60 años, cabello gris recogido en una cola de caballo y ojos azules muy gentiles. Me miró con curiosidad pero sin alarma. ¿Puedo ayudarla en algo?, me preguntó. Estoy buscando a mi hija, le dije, y mi voz se quebró un poco. Se llama Aileen. Creo que podría estar aquí. La expresión de la mujer cambió inmediatamente. Sus ojos se llenaron de compasión y abrió la puerta más amplia. Usted debe ser Ana Mercedes, me dijo suavemente. Yo soy Carmen, Carmen Ruiz. Aileen me habló mucho de usted. Por favor, entre. Seguí a Carmen hasta una sala pequeña y acogedora. En la mesa de centro había una foto de Aileen sonriendo, y mi corazón se llenó de esperanza y dolor al mismo tiempo. ¿Dónde está?, le pregunté inmediatamente. ¿Está bien? ¿Está segura? Carmen se sentó frente a mí y tomó mis manos. Aileen está bien, me dijo, y sentí como si pudiera respirar por primera vez en 6 meses. Está viva y está segura, pero hay algunas cosas que necesita saber antes de verla. ¿Qué cosas?, pregunté, aunque parte de mí temía la respuesta. Carmen suspiró profundamente. Aileen llegó aquí hace 5 meses, destrozada y aterrorizada. Me contó toda la historia sobre su padre, sobre la deuda, sobre las amenazas. Pero también me contó algo más, algo que no puso en esas grabaciones porque tenía miedo de cómo reaccionaría usted. ¿Qué?, susurré. Ana Mercedes, Omar no murió de un infarto natural. Las palabras de Carmen me golpearon como un rayo. Me quedé paralizada, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Qué quiere decir?, logré preguntar. Carmen se levantó y trajo una carpeta de un escritorio cercano. Aileen investigó más después de descubrir la deuda. Habló con el médico que atendió a Omar en sus últimos días. Revisó los reportes médicos. Hizo preguntas que una hija tiene derecho a hacer. Abrió la carpeta y me mostró varios documentos médicos. Omar tenía problemas del corazón, eso es cierto, pero los medicamentos que estaba tomando no eran para el corazón. Eran medicamentos que, combinados con alcohol, pueden causar un paro cardíaco que parece natural. Me quedé mirando los papeles sin entender completamente. Omar estaba siendo envenenado lentamente, continuó Carmen. Alguien había estado poniendo esos medicamentos en su comida o en sus bebidas durante semanas antes de su muerte. ¿Quién?, pregunté, aunque en el fondo ya estaba empezando a sospechar la respuesta.
Patricia, dijo Carmen simple. Patricia sabía que Omar ya no podía seguir consiguiendo dinero prestado. Los prestamistas estaban presionando, amenazando con lastimar a toda la familia si no pagaba. Así que ella decidió matarlo y dejar que la póliza de seguro pagara la deuda. Pero la póliza fue rechazada, dije débilmente. Ella no sabía eso. Omar le había mentido sobre las condiciones de la póliza, igual que les mintió a ustedes sobre todo lo demás. Me hundí en el sofá, sintiendo como si el mundo girara a mi alrededor. Omar no solo había sido un mentiroso y un estafador, había sido asesinado por su amante, quien después había planeado que yo pagara las deudas de ambos. Hay más, dijo Carmen suavemente. Aileen tiene pruebas. Encontró los medicamentos en la casa de Patricia. Encontró mensajes de texto donde ella hablaba con alguien sobre resolver el problema de Omar permanentemente. Tiene todo documentado. ¿Por qué no fue a la policía?, pregunté. Carmen me miró con tristeza. Porque Patricia amenazó con matarla a ella también, y luego a usted. Dijo que si Aileen hablaba, ustedes dos sufrirían la misma suerte que Omar. Entendí entonces por qué Aileen había huido. No solo estaba protegiéndome de una deuda, sino de una asesina. ¿Dónde está Aileen ahora?, pregunté. Carmen sonrió por primera vez desde que había comenzado esta conversación. Está en el trabajo. Consiguió empleo en la biblioteca del pueblo. Pensamos que era el lugar más seguro para ella, tranquilo y poco visible. Volverá a casa a las 6. Miré mi reloj. Eran las 4:30 de la tarde. Carmen, le dije, necesito preguntarle algo muy importante. ¿Aileen sabe que usted me iba a contar todo esto? Carmen asintió. Ella me pidió que se lo dijera todo si usted alguna vez venía a buscarla. Dijo que usted merecía saber la verdad completa, pero que ella no tenía el valor de decírsela directamente. Me recosté en el sofá, sintiéndome completamente agotada, pero también aliviada. Mi hija estaba viva, estaba segura, y en 1 hora y media la vería de nuevo. Pero también acababa de descubrir que mi esposo había sido asesinado por su amante, quien ahora estaba libre y probablemente pensando en cómo deshacerse de las únicas testigos de su crimen. A las 6 en punto, exactas, escuché el sonido de una llave en la puerta principal. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Carmen me había preparado té y habíamos hablado más sobre la situación, pero nada me había preparado para este momento. Escuché pasos en el pasillo y luego una voz familiar que no había oído en 6 meses. «Carmen, ya llegué. ¿Cómo estuvo tu día?» «Aileen», dijo Carmen suavemente, «hay alguien aquí que quiere verte». Los pasos se detuvieron. Hubo un silencio largo, y luego Aileen apareció en el marco de la puerta de la sala. Estaba más delgada, tenía el cabello más corto y rubio en lugar de su castaño natural, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Esos ojos grandes y expresivos que me habían mirado con amor durante 28 años. «Mamá», susurró, y su voz se quebró. Me levanté del sofá tan rápido que casi me caigo. Corrí hacia ella y la abracé con todas mis fuerzas, como si pudiera protegerla de todo el dolor que habíamos sufrido durante estos meses separadas. Aileen lloró en mis brazos como una niña pequeña. Yo también lloré, pero estas eran lágrimas diferentes a todas las que había derramado en los últimos meses. Estas eran lágrimas de alivio, de gratitud, de amor puro. «Pensé que nunca te volvería a ver», me dijo entre sollozos. «Yo también», le susurré al oído. «Pero estoy aquí ahora, mi amor, estoy aquí». Nos quedamos abrazadas durante varios minutos, sin hablar, solo sintiendo el alivio de estar juntas de nuevo. Carmen nos observaba desde la cocina con una sonrisa, dándonos el espacio que necesitábamos. Finalmente nos separamos y nos sentamos en el sofá, Aileen tomando mis manos como si tuviera miedo de que fuera a desaparecer. «Carmen me contó que encontraste los mensajes», dijo Aileen, secándose las lágrimas. «Los encontré», confirmé. «Todos los 87». Aileen cerró los ojos con dolor. «Siento mucho haberte mentido sobre dónde iba. Siento mucho haberte hecho sufrir pensando que algo terrible me había pasado. No tienes que disculparte», le dije firmemente. «Hiciste lo que creías que era mejor para protegerme.
Pero ahora estamos juntas y vamos a resolver esto. Mamá, dijo Aileen, su voz llena de preocupación. Patricia sigue ahí afuera. Los hombres que me amenazaron siguen ahí afuera. No es seguro que hayas venido aquí. Carmen me contó sobre Patricia, le dije, sobre lo que le hizo a tu padre. Los ojos de Aileen se llenaron de lágrimas frescas. Mamá, papá no era un buen hombre, pero no merecía morir así, y nosotras no merecemos cargar con las consecuencias de sus mentiras. Tienes razón, le dije, y no vamos a cargar con ellas. Aileen me miró con confusión. ¿Qué quieres decir? Me levanté y fui por mi bolso, sacando todos los documentos que había encontrado en la caja fuerte. Tengo todo esto, le dije, mostrándole los papeles. Tengo pruebas de las transferencias de dinero, de las propiedades, de todo lo que tu padre hizo. Y tú tienes pruebas de que Patricia lo asesinó. Pero mamá, no podemos ir a la policía. Patricia amenazó con matarnos si hablábamos. No vamos a ir a la policía, le dije, y vi cómo sus ojos se abrían con sorpresa. Vamos a ir directamente a Patricia. ¿Qué? Aileen se puso pálida. Mamá, eso es muy peligroso. Escúchame, le dije, sentándome a su lado y tomando sus manos. Patricia mató a tu padre porque pensó que la póliza de seguro pagaría la deuda. Pero la póliza fue rechazada. Eso significa que ella no tiene forma de pagar los $400,000 tampoco. Aileen asintió lentamente, empezando a entender. Los mismos hombres que te amenazaron a ti ahora la están presionando a ella, continué. Ella está en la misma situación que nosotras, pero con la diferencia de que ella es una asesina, y nosotras tenemos pruebas de eso. ¿Estás sugiriendo que la chantajeemos? Preguntó Aileen, incrédula. Estoy sugiriendo que le ofrezcamos un trato, dije. Ella nos deja en paz para siempre, se muda lejos con sus hijos y nunca vuelve a contactarnos, y nosotras no entregamos las pruebas de que asesinó a tu padre. Aileen se quedó pensando por un momento. Pero mamá, ¿y la deuda? Aunque Patricia se vaya, los prestamistas van a seguir buscando el dinero. He estado pensando en eso también, le dije. Tengo los $50,000 de la caja fuerte, y puedo vender las propiedades por otros $200,000 aproximadamente. Esos son $250,000. Siguen faltando $150,000, señaló Aileen. Exacto, pero Patricia tiene acceso a dinero también. La casa donde vive vale por lo menos $200,000. Su carro es nuevo, probablemente vale $30,000. Y tiene joyas, muebles, cosas de valor. Los ojos de Aileen empezaron a brillar con comprensión. Le vamos a proponer que liquide todo lo que tiene para completar el pago de la deuda. Exactamente, dije. Ella paga su parte de la deuda. Nosotras pagamos la nuestra y todos quedamos libres. La alternativa para ella es la cárcel por asesinato. Mamá, dijo Aileen después de un momento, eso podría funcionar, pero sigue siendo muy peligroso confrontarla. Por eso no vamos a confrontarla nosotras solas, le dije. Vamos a hacerlo en un lugar público, con testigos alrededor. Y vamos a tener una copia de todas las pruebas en manos de alguien de confianza, con instrucciones de entregarlas a la policía si algo nos pasa. Carmen, que había estado escuchando desde la cocina, se acercó a nosotras. Yo puedo ser esa persona de confianza, dijo. Puedo guardar las pruebas y asegurarme de que lleguen a las autoridades si ustedes no regresan. Aileen me miró con una mezcla de admiración y preocupación. Mamá, esto es muy arriesgado. ¿Estás segura de que quieres hacerlo? Aileen, le dije, tomando su rostro entre mis manos. Durante 6 meses he vivido sin saber si estabas viva o muerta. Durante 30 años viví con un hombre que me mintió y me robó todos los días. No voy a pasar el resto de mi vida huyendo y escondiéndome por las mentiras y crímenes de otras personas. Los ojos de Aileen se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de orgullo. Tienes razón, dijo. Ya es hora de que enfrentemos esto. Pasamos el resto de la noche planificando exactamente cómo íbamos a acercarnos a Patricia.
Decidimos que el lugar perfecto sería el centro comercial donde trabajaba, en la tienda de ropa donde Aileen había descubierto que era supervisora. Era un lugar público, con seguridad y donde no podría reaccionar violentamente sin exponerse. Carmen nos ayudó a hacer copias de todos los documentos y las pruebas. También nos prestó una grabadora pequeña para documentar nuestra conversación con Patricia. ¿Qué pasa si ella se niega?, preguntó Aileen mientras revisábamos nuestro plan por última vez. Entonces cumplimos nuestra amenaza, dije simplemente. Le damos 24 horas para reconsiderar, y si no acepta, entregamos todo a la policía. ¿Y si acepta pero no cumple su parte? Entonces, también entregamos las pruebas. Esta es su única oportunidad de evitar la cárcel, y ella lo sabe. A la mañana siguiente, Carmen nos prestó su carro para regresar a la ciudad. Había decidido que era más seguro usar un vehículo que Patricia no reconociera, por si acaso tenía espías vigilando. El viaje de regreso se me hizo eterno. Aileen iba en el asiento del pasajero, revisando una y otra vez nuestro plan y las pruebas que llevábamos. Yo manejaba tratando de mantener la calma, pero por dentro estaba aterrorizada. No era miedo por mí misma, era miedo por Aileen. Miedo de que algo saliera mal y de perderla de nuevo, esta vez para siempre. «Mamá», dijo Aileen de repente, interrumpiendo mis pensamientos. «¿Sí, mi amor? Quiero que sepas que estos 6 meses, lejos de ti, fueron los más difíciles de mi vida». Cada día me preguntaba si había tomado la decisión correcta. «¿Y ahora qué piensas?», le pregunté. Aileen me miró con una sonrisa pequeña, pero determinada. «Ahora pienso que tal vez era necesario que pasáramos por esto para llegar a este punto, para ser lo suficientemente fuertes como para enfrentar la verdad y luchar por nuestra libertad». «Yo pienso lo mismo», le dije, y por primera vez en meses sentí algo parecido a la esperanza. Llegamos a la ciudad a las 2 de la tarde. Patricia trabajaba hasta las 6, así que teníamos tiempo para prepararnos mentalmente y repasar nuestro plan una última vez. Nos estacionamos en el centro comercial a las 5:30 y caminamos hacia la tienda donde trabajaba Patricia. Aileen llevaba una gorra y lentes de sol para no ser reconocida inmediatamente, y yo llevaba una grabadora escondida en mi bolso. A través del vidrio de la tienda pudimos ver a Patricia atendiendo a una cliente. Se veía exactamente como me la había imaginado. Alta, rubia, con esa belleza artificial que había cautivado a mi esposo durante tantos años. «¿Estás lista?», me preguntó Aileen. Respiré profundo y asentí. Es hora de que Patricia pague por lo que hizo. Entramos a la tienda justo cuando Patricia terminaba de atender a su última cliente del día. El momento en que nos vio, su rostro se transformó completamente. La sonrisa profesional desapareció, reemplazada por una expresión de shock absoluto. «Aileen», susurró, y luego su mirada se dirigió hacia mí. «Ana Mercedes». «Hola, Patricia», dije con una calma que no sabía que tenía. «Necesitamos hablar contigo». Patricia miró alrededor nerviosamente. La tienda estaba vacía excepto por nosotras, pero las luces seguían encendidas y el centro comercial aún tenía gente circulando. «No sé de qué quieren hablar», dijo, pero su voz temblaba. «Creo que sí sabes», respondió Aileen, quitándose los lentes de sol. «Sabemos lo que le hiciste a mi padre». El color desapareció completamente del rostro de Patricia. Se aferró al mostrador como si necesitara apoyo físico. «No sé de qué están hablando», repitió, pero ya no sonaba convincente. Saqué uno de los frascos de medicamentos de mi bolso, el mismo que Aileen había encontrado escondido en la casa de Patricia. «Digitoxina», dije, leyendo la etiqueta. «Combinada con alcohol, puede causar un paro cardíaco que parece completamente natural en una persona con problemas del corazón». Patricia se quedó completamente inmóvil, mirando el frasco como si fuera una serpiente venenosa. «También tenemos los mensajes de texto», continuó Aileen. «Los que enviaste, hablando sobre resolver el problema de Omar permanentemente. Y tenemos los estados de cuenta», agregué yo. «Todos los registros de cómo Omar usó nuestro dinero para mantenerte a ti y a tus hijos durante años».
Patricia finalmente encontró su voz, pero salió como un susurro ronco. ¿Qué quieren? Me acerqué un paso más a ella, manteniendo mi voz baja pero firme. Queremos que esto termine, para todas nosotras. No entiendo. Es simple, dijo Aileen. Tú tienes un problema. Los mismos hombres que me amenazaron a mí ahora te están presionando a ti por la deuda de $400,000. La póliza de seguro fue rechazada, así que no tienes forma de pagar. Patricia asintió lentamente, sus ojos moviéndose entre nosotras dos como si estuviera calculando sus opciones. Nosotras también tenemos un problema, continué. Esos mismos hombres creen que nosotras debemos la deuda también. Pero tenemos algo que tú no tienes, agregó Aileen. Tenemos evidencia de que asesinaste a mi padre. Patricia se llevó una mano a la garganta, como si no pudiera respirar. Así que te vamos a hacer una propuesta, dije. Una propuesta que te va a convenir aceptar. ¿Qué propuesta?, murmuró Patricia. Saqué mi teléfono y le mostré las fotos de todos los documentos que habíamos encontrado. Nosotras vamos a pagar $250,000 de la deuda, vendiendo las propiedades que Omar compró con dinero prestado y usando los ahorros que encontramos. Patricia frunció el ceño, confundida. Tú vas a pagar los otros $150,000, continuó Aileen, vendiendo tu casa, tu carro y todo lo que tengas de valor. No puedo hacer eso, protestó Patricia. Tengo 2 hijos, necesitamos un lugar donde vivir. Deberías haber pensado en eso antes de asesinar a su padre, dije fríamente. Patricia se estremeció ante mis palabras. Una vez que la deuda esté completamente pagada, continué, tú te vas de la ciudad, te mudas lejos con tus hijos y nunca vuelves a contactarnos. Nunca vuelves a mencionar nuestros nombres. Y nosotras nunca entregamos las pruebas de tu crimen a la policía, terminó Aileen. Patricia se quedó en silencio por un largo momento, procesando nuestra propuesta. ¿Y si me niego?, preguntó finalmente. Entonces mañana mismo entregamos toda la evidencia a las autoridades, dije sin vacilar. Los medicamentos con tus huellas dactilares, los mensajes de texto, los registros médicos que prueban que Omar fue envenenado, todo. Pasarás el resto de tu vida en la cárcel por asesinato, agregó Aileen. Y tus hijos crecerán sabiendo que su madre es una asesina. Los ojos de Patricia se llenaron de lágrimas. Omar me prometió que la póliza de seguro cubriría todo. Dijo que cuando él muriera, yo tendría $500,000 para pagar la deuda y empezar de nuevo. Pero Omar te mintió, dije, como nos mintió a todas. Yo no quería matarlo, susurró Patricia. Pero los prestamistas dijeron que si Omar no pagaba pronto, iban a lastimar a mis hijos, iban a lastimar a todos nosotros. Esa no era tu decisión que tomar, dijo Aileen, su voz llena de dolor. Él era mi padre. Patricia se cubrió la cara con las manos y empezó a llorar. ¿Cuánto tiempo tengo?, preguntó entre sollozos. 3 semanas, respondí. 3 semanas para liquidar todo lo que tienes y conseguir tu parte del dinero. ¿Y después? Después desapareces. Te vas de la ciudad y nunca vuelves. Patricia levantó la vista hacia mí y por primera vez vi algo parecido al arrepentimiento en sus ojos. Ana Mercedes, yo sé que no hay nada que pueda decir para que me perdones. Sé que arruiné tu vida. No arruinaste mi vida, le dije firmemente. Omar arruinó mi vida. Tú solo arruinaste la tuya. Patricia asintió lentamente. Acepto, dijo finalmente. Acepto su propuesta. Bien, dije, sacando un papel de mi bolso. Esto es un contrato simple que explica nuestro acuerdo. Lo vas a firmar. Patricia leyó el documento rápidamente y luego firmó con manos temblorosas. Patricia, dije antes de irme, si intentas engañarnos, si tratas de escaparte sin pagar, o si algo nos pasa a cualquiera de nosotras dos, estas pruebas van directo a la policía automáticamente. Entiendo, murmuró. Y otra cosa, agregó Aileen. Si alguna vez intentas contactar a nuestras familias, si alguna vez mencionas nuestros nombres, o si alguna vez regresas a esta ciudad, no habrá más tratos. Irás directo a la cárcel.
Patricia asintió vigorosamente. Nunca las volverán a ver, prometió. Salimos de la tienda en silencio. No fue hasta que estuvimos en el carro que finalmente pude respirar normalmente de nuevo. ¿Crees que va a cumplir?, preguntó Aileen. Va a cumplir, dije con certeza. No tiene otra opción. Y cumplió. 3 semanas después, Patricia había vendido su casa, su carro y todo lo que tenía de valor. Había reunido exactamente $150,000. Nosotras habíamos vendido las propiedades de Omar y junto con el dinero de la caja fuerte teníamos nuestros $250,000. Nos encontramos con los prestamistas en un banco, en presencia de testigos y cámaras de seguridad. Entregamos los $400,000 en efectivo y firmamos documentos que nos liberaban completamente de cualquier deuda relacionada con Omar. Una semana después, Patricia y sus hijos se mudaron a otro estado. Nunca volvimos a saber de ella. Han pasado 6 meses desde entonces. Aileen y yo vendimos la casa donde viví con Omar y compramos una casita pequeña cerca de San Rafael, no lejos de donde vive Carmen. Es un lugar tranquilo, rodeado de montañas, donde podemos empezar de nuevo. Aileen consiguió trabajo como bibliotecaria en el pueblo y yo abrí una pequeña panadería. Ganamos menos dinero del que teníamos antes, pero es dinero limpio, ganado honestamente. Por las noches, a veces nos sentamos en el porche y hablamos sobre todo lo que pasamos, sobre Omar, sobre las mentiras, sobre los meses que estuvimos separadas. Pero ya no hablamos con dolor. Hablamos con la tranquilidad de quienes han enfrentado la verdad y han salido del otro lado más fuertes. Aileen me preguntó una vez si extrañaba la vida que tenía antes, si extrañaba creer que Omar era un buen hombre y que teníamos un matrimonio feliz. No, le dije sin vacilar. Prefiero una verdad dolorosa que una mentira cómoda. ¿Y no te da rabia todo el tiempo que perdimos?, me preguntó. El tiempo no se perdió, le respondí. Nos trajo hasta aquí, nos enseñó que somos más fuertes de lo que pensábamos. A veces, muy pocas veces, pienso en Patricia. Me pregunto cómo estará, si sus hijos están bien, si logró reconstruir su vida en algún lugar lejos de aquí. No siento lástima por ella, pero tampoco siento odio. El odio requiere energía, y yo prefiero usar mi energía para construir esta nueva vida que tenemos. Carmen viene a visitarnos cada domingo. Se ha convertido en la abuela que Aileen nunca tuvo y en la amiga que yo necesitaba. A veces me pregunto qué habría pasado si Aileen no hubiera encontrado refugio en su casa, si no hubiera tenido a alguien que la protegiera durante esos meses difíciles. Pero no me gusta pensar en los ¿qué hubiera pasado? Prefiero concentrarme en lo que es. 2 mujeres que aprendieron que la familia verdadera no siempre viene de la sangre, sino de quienes eligen quedarse a tu lado cuando todo se desmorona. Ayer, mientras horneaba pan para la panadería, Aileen entró a la cocina y me abrazó por detrás. «Te amo, mamá», me dijo. «Yo también te amo, mi niña», le respondí. Y por primera vez en años, esas palabras se sintieron completamente libres de mentiras, de secretos, de dolor. Somos libres. Finalmente, somos libres.